La función columna devuelve el número de columna de una referencia de celda. Por ejemplo, la fórmula igual columna y entre paréntesis de 10 devuelve 4, porque la columna D es la cuarta columna comenzando por la izquierda. La función columna pertenece a la categoría búsqueda de referencia y devuelve el número de columna de la celda superior izquierda de una referencia de celda. Si no se ingresa el argumento, devolverá el número de columna de la celda en la que se ingresó la fórmula. En muy pocas ocasiones se utiliza la función columna por sí sola en una fórmula. Normalmente se encuentra acompañada de otras funciones que necesitarán referencia de celdas cuyos componentes, fila y columna, se extraen de sitios diferentes. La sintaxis de la función es primero el signo igual, seguido del nombre de la función, columna, y entre paréntesis el argumento ref de referencia. Como observamos, la función columna tiene un solo argumento, que es la referencia, pero es opcional. Es la referencia de la celda o celdas del que queremos obtener el número de columna. Si omitimos el argumento, la función devuelve el número de columna donde se encuentra la fórmula. Es posible hacer referencia a un rango de celdas de forma matricial. Cuando la fórmula introducida es matricial, la columna devuelve toda la matriz. Al trabajar con la función columna debemos tener en cuenta lo siguiente. Si el argumento de referencia es un rango de celdas y la función columna no se ha especificado como una fórmula de matriz horizontal, la función columna devuelve el número de la columna situada más a la izquierda. Como mencionamos, si se omite el argumento de referencia, se supone que es la referencia de la celda en la que aparece la función columna. El argumento de referencia no puede hacer referencia a varias áreas. Aunque se ve muy simple el uso de la función columna, esta nos puede servir para algunos cálculos más complicados. Por ejemplo, usaremos esta función en conjunto con otras funciones como fila, suma producto, para obtener el nombre de la celda en la que se encuentra un dato determinado dentro de un rango específico. Si utilizamos la función columna e ingresamos como argumento la celda B5, la función nos devolverá el número 2 como resultado, porque se proporcionó una referencia que es la celda B5. Ahora, la columna B es la segunda columna, por lo tanto, el resultado que se muestra es el número 2. Es una función incorporada que se utiliza como una función de hoja de trabajo y la mejor manera de comprender su funcionalidad es a través de ejemplos. En el primer caso, obtendremos el número de columna en el que está la fórmula. Para ello, primero seleccionamos la celda B4, donde insertaremos la función. Como hemos podido observar, esta función tiene una sintaxis muy sencilla. Podemos escribir directamente en la celda B4. Empezamos con el signo igual, seguido el nombre de la función, columna, abrimos y cerramos paréntesis. Para ingresar la función, presionamos Enter. Al omitir el argumento referencia, la función columna proporciona el número de columna de la celda actual donde se encuentra la función o la fórmula. Por eso devuelve como resultado el número 2. Porque se proporcionó una referencia de la celda B4 y la columna B es la segunda columna. Por lo tanto, obtenemos este resultado. En el siguiente ejemplo obtendremos el número de columna de una referencia de celda determinada, en este caso de la celda E8. Entonces, en la celda B8 insertaremos la función columna. Después de seleccionar la celda B8, clic al icono FX para insertar la función. De la categoría búsqueda de referencia, ubicamos a la función columna. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos de la función. En Ref ingresaremos la celda de la cual deseamos obtener el número de columna, en este caso es de la celda E8. Podemos escribir el nombre de la celda o hacer clic sobre ella para referenciarla. Luego clic al botón Aceptar. En este ejemplo se proporcionó una referencia, la celda E8. La columna E es la quinta columna, por lo tanto el resultado que devuelve es el número 5. Recordemos que se empieza a contar de izquierda a derecha. A es la primera columna, B la segunda, C la tercera, D es la cuarta
y la columna E es la quinta. Por eso que nos devuelve el número 5 como resultado. En el siguiente ejemplo obtendremos el número de columnas mientras que la referencia es un rango de celda. Primero seleccionaremos la celda B12 donde insertaremos la función. Nuevamente clic al icono FX o podemos utilizar cualquier otro método para insertar función. De la categoría Búsqueda de referencia, doble clic sobre la función columna. En el cuadro de argumento ingresamos en ref el rango de celdas C14, E18. Como hemos indicado, también podemos escribir el rango de celdas C14, E18. Y luego clic al botón aceptar. La función nos devuelve como resultado el número 3 al proporcionar un rango a la función de columna como entrada. Devuelve el número de columna de la primera celda, es decir, de C14. La columna C es la tercera, por eso que nos devuelve el número 3, pero también nos devuelve luego el número de columna de la siguiente celda del rango, que es 4, y finalmente el número 5. Nosotros hemos ingresado el rango C14, E18. Es por eso que nos está devolviendo el número de columna de la C y de la D y de la E. Por eso que nos devuelve tercera, cuarta y quinta como resultado. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre funciones en Excel.